bienvenidos a una nueva emisión de Factor Futuro, el programa del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad de la Universidad Católica Argentina. En el día de hoy los invitamos a abordar un tema de rigurosa actualidad, la Ley de Reforma Política. Ella fue sancionada en diciembre de 2009 con un título muy extenso: Ley de Democratización de la Representación, la Transparencia y la Equidad Electoral. Gracias a ella se ha establecido que las internas de los partidos políticos son abiertas, obligatorias y simultáneas. Ellas sirven para elegir a los candidatos de cada uno de los partidos. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, ya se han conformado las listas y ya se han decidido los candidatos. ¿Cuál es el sentido entonces que sigue teniendo esta reforma? Bueno, a analizar este punto les propongo que vayamos con el siguiente informe. ...1880 fue para los historiadores el punto de partida para la consolidación del Estado Nacional. Esta etapa sucedió a las presidencias fundadoras de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, según las definió Félix Luna. En 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, el único presidente que vivió en la Casa Rosada, se sancionó la Ley de Sufragio Universal Obligatorio para la población masculina. La participación de la mujer en el voto recién llegaría durante la gestión de Juan Domingo Perón. Hay un rasgo constante en la historia argentina. La inspiración de sus mejores leyes no lograron garantizar su estabilidad institucional. Entre 1930 y 1983 se realizaron 11 elecciones presidenciales. En ese periodo hubo 6 interrupciones institucionales y 24 presidentes, de los cuales 14 fueron militares y 10 civiles. En 1989, de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, se produjo la primera alternancia política democrática desde 1916. El impacto de la crisis económica del 2001 fue devastador para los partidos políticos. La interna partidaria fue la primera víctima. En las elecciones del 2003, compitieron 6 fórmulas que fueron variantes de un peronismo y radicalismo divididos. En diciembre del 2009, el Congreso votó una ley de nombre ambicioso: Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Con 136 votos a favor y 49 en contra, esta norma cambió la organización de los partidos, su financiamiento y el Código Electoral Nacional. Además, incluyó la obligación de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para el próximo 14 de agosto. ¿Sabes en qué consisten las elecciones del 14 de agosto? No, la verdad que no, yo vivo en provincia, no. No, ni idea. No, ni idea. No, la verdad que no, porque no soy de acá de Buenos Aires. ¿En qué consisten las elecciones del 14 de agosto? La verdad que no. Te digo la verdad, no tengo idea. Desde su sanción, no cesaron las dudas acerca de su cumplimiento. El sistema político argentino es tan precario y pesan tanto los cálculos especulativos de los actores respecto de qué regla les conviene usar, y esos cálculos cambian tanto con el paso del tiempo, que es muy difícil fijar compromisos estables respecto de qué reglas se van a usar. ¿Le conviene al gobierno? ¿Le sirve a la oposición? Fueron las preguntas más frecuentes que desnudaron la fragilidad de la relación entre la ley y el ejercicio de la política. La experiencia nacional y la experiencia internacional demuestran la conveniencia de la existencia de unas pocas grandes estructuras partidarias.
hay que comprender un poquito cuál fue el contexto de discusión de esta norma, donde el oficialismo impuso su mayoría numérica antes de que cambiaran las composiciones de ambas cámaras para aprobar esta ley de reforma política que fue discutida solo por el oficialismo, donde no hubo prácticamente tiempo de debatir y abrir a modificaciones en el ámbito del Congreso. El desgaste es porque se promulgó una ley forzada por el gobierno, de acuerdo a la estrategia del propio gobierno y no al interés de la ciudadanía. Las especulaciones se debilitaron hace unos días, cuando María Servini de Cubría, jueza federal electoral, recordó la obligatoriedad de votar en las primarias de agosto. Quien no lo haga, aseguró, no podrá participar en las elecciones presidenciales del 23 de octubre. El 14 de agosto... No, estoy desactualizado, ¿no? ¿Balotage, no es eso? 14 de agosto me mataste. Pero acá de Córdoba el 14 de agosto, ¿no? La verdad, no. Te digo, es más, soy abogada, pero como no estoy en la política, así que no voy y voto el día que me dicen y nada más. Si no voto el 14 de agosto, no puedo votar en octubre, eso ya sabía. Lo que intentó ser una invitación terminó siendo una amenaza de castigo, hecho que revela, a menos de 30 días de la votación, la escasa concientización de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, casi en su gran mayoría, no sabe que el 14 de agosto tiene la obligación material de concurrir a elecciones, que se les sellará su documento, que tiene que participar como en cualquier elección. La ciudadanía hoy está despreocupada en otros temas como la inseguridad, la salud, la educación, el empleo, la vivienda. No está preocupada por resolver un problema de los partidos políticos. Creo que es positivo que los ciudadanos voten, puedan elegir a los candidatos, ¿no? Y también me parece que otro aspecto negativo es, creo que es la falta de información que hubo respecto a esta elección interna abierta, que si bien hubo la intención de publicitarla, yo creo que los electores están como muy mal informados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto sí es un aspecto a destacar, como que tendrían que haber comunicado mejor, que es lo que vamos a hacer el 14 de agosto, ¿no? Cuando lleguemos al 14 de agosto, la idea original de estas flamantes primarias estará desnaturalizada. ¿Qué nos encontramos? Con que no hay ninguna fórmula presidencial que se vaya a someter a una interna dentro del propio partido, de una coalición de partidos con otra fórmula presidencial. Con lo cual, en ese nivel, en realidad, más que una competencia entre fórmulas dentro de una misma alianza o un partido, es un testeo electoral o una suerte de encuesta en vivo y en directo, donde todos los ciudadanos estamos obligados a concurrir a las urnas. Siempre propusimos y dijimos que el objeto de la ley no se iba a cumplir. Cuando vimos la presentación de listas y detectamos que hay 10 fórmulas presidenciales para presidente y vice, valga la redundancia, nos dimos cuenta de que en ninguno de los espacios ni de las agrupaciones políticas hay competencia interna. La idea de que los ciudadanos participaran de la elección del candidato entre distintos postulantes de cada partido se frustró. Todas las fórmulas que se presentarán en agosto tienen el aroma de la verticalidad. La palabra primarias solo alcanzará a los cargos legislativos. Yo creo que la ley mereció mucha mayor discusión. Personalmente tengo dudas respecto de la efectividad de las internas abiertas y simultáneas. Me parece que es una discusión que no se dio en profundidad. El ejemplo de Santa Fe fue un ejemplo muy bueno, digamos, porque sí hubo elecciones internas abiertas, y en donde sí surgieron, digamos, dentro de la misma agrupación los candidatos, ¿no? Esto no va a pasar a nivel nacional. Me parece mucho más razonable y enriquecedor que si hay disputa en todos esos cargos, la ciudad y las ciudades y las provincias y la nación puedan participar realmente de ese lugar donde hay confrontación y no de fórmulas que están acordadas previamente. Esta forma de selección cerrada fue el rasgo dominante tanto en los partidos tradicionales como nuevos. La ley apunta a abrir los partidos a la competencia por el voto independiente, obligando a los no afiliados a participar de la vida interna de los partidos. Esto, en alguna medida, debilita el interés de la gente por afiliarse a los partidos, digamos, ¿no? Dado que
Si yo no soy afiliado, puedo participar igual, ¿para qué me voy a afiliar? Los frentes y partidos que participen en agosto deberán obtener un piso mínimo del 1,5% de los votos del padrón para aspirar a llegar a la gran carrera presidencial del 23 de octubre. Acá se juntan 4 amigos con sus familiares y forman un partido político. Eso no es serio. No es que yo vea con disfavor el hecho de que haya opiniones divergentes, iniciativas diferentes de las tradicionales, todo está muy bien. Ahora, cuando se trata de ir a disputar el poder, hay que hacerlo en serio. Hoy, más que partidos políticos, tenemos sellos electorales que dependen de su armado, la concentración del poder en la figura de liderazgo. En el caso del Frente para la Victoria es el de la presidenta, en el caso de la coalición cívica es Elisa Carrió, en el caso del radicalismo, un partido históricamente institucionalizado, está centralizada la decisión en Ricardo Alfonsín, su candidato, que de buenas a primeras definió una alianza sorpresiva con Francisco de Narváez. Mismo en el caso del PRO, partido al cual yo pertenezco, también hay una fuerte centralización, más allá de que ha habido discusiones internas, hay una fuerte centralización en el liderazgo de Mauricio Macri. Aunque es difícil obtener un dato preciso, se estima que subsisten 700 partidos en la Argentina, a nivel nacional, provincial y municipal. En un país donde la desconfianza reina y la especulación gobierna, las interpretaciones sobre los verdaderos objetivos de la reforma son variadas. En un primer momento, el oficialismo, el kirchnerismo, pensó que era una buena forma de acorralar a los disidentes peronistas para forzarlos a participar de la competencia interna en el PJ o romper directamente su pertenencia partidaria. Hoy que el kirchnerismo tiene más popularidad y que los disidentes se han debilitado, bueno, la ley termina siendo poco útil, digamos, ¿no?, para ellos. Los interrogantes se multiplican. El gobierno asegura que la ley se cumplirá y la oposición expresa opiniones divergentes. Para algunos es una oportunidad, para otros representa el fantasma de la desaparición o el regreso al viejo bipartidismo. Esa es la expectativa sobre todo de quienes tienen alguna chance de salir segundos en las internas. En la Alianza Radical Peronista cree que ellos tienen más chance de salir segundos y por lo tanto son los principales defensores hoy de las internas obligatorias. Los que tienen en la oposición posiciones un poco más críticas son los que temen que las internas los dejen un poco relegados, que revelen, digamos, de alguna manera su debilidad antes de poder llegar a la primera vuelta en una votación en la cual se compite también por bancas legislativas y entonces pierdan posiciones en el Congreso. Tengo la convicción de que es mejor para la vida democrática y republicana que haya grandes estructuras políticas. Y insisto en que tengo la convicción de que la ley apunta en ese sentido, entre otras cosas. Que esta ley no ha tenido el consenso que se requiere de todas las fuerzas políticas. La reacción de las nuevas agrupaciones, nacidas del descalabro del 2001, fue más crítica que la de los partidos tradicionales en relación con los cambios impuestos. Eso sí se corresponde, creo que con un objetivo inicial de la ley, que era alentar de alguna manera la recomposición del bipartidismo, ¿no? Este fue uno de los motivos por los cuales el Partido Radical apoyó la reforma política, con la idea de que generaba un escenario de competencia en el cual se fortalecían al gobierno y a la principal oposición. Y ellos creo que tal vez encuentren que la reforma cumple con esa expectativa, que efectivamente puede reforzar a la principal oposición. Tengo mis dudas de todos modos de que eso alcance para recomponer el sistema bipartidista. Me parece que también hay que ser cauteloso y dejar que las normas de nuevo vivan, porque viven en su aplicación, no viven en el papel. Hay estructuras partidarias de esas que yo mencionaba, sumamente reducidas, una suerte de, si me permite la figura, cuentapropismo electoral, y yo no le voy a restar honestidad intelectual a quien desde esa posición defiende la subsistencia de estas microestructuras. La fragmentación partidaria ha dado lugar a la existencia de 14 candidaturas solo para la elección a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a 7 para las presidenciales.
La reforma no modificaría sustancialmente este panorama. Creo que la ley, más allá de todos sus defectos, no va a tener efectos nocivos demasiado serios para los partidos, ni siquiera para los partidos más chicos. Toda esta proliferación de candidaturas y de internas que no se resuelven dentro de los partidos políticos está manifestando una crisis, ¿no?, de los partidos políticos, y eso es justamente porque se explican los personalismos. Quizás hoy el electorado pueda reconocer, digamos, a una figura, pero no reconozca qué agrupación representa, digamos. Y eso está hablando justamente de la poca solidez que tienen los partidos políticos en medio de protagonismo de la persona, ¿no?, del político. Nicholas Shumway, historiador norteamericano, observó en su libro La invención de la Argentina que nuestros políticos suelen considerar que las leyes por sí solas son capaces de modificar la realidad. ¿Podría ser este el caso de esta ley? Creo que cuando uno habla de hacer política también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no es cierto? Tiene que ver también a nivel cultural, tiene que ver también a nivel de... es decir, una ley puede llegar a influenciar de alguna manera, pero no creo que sea determinante, digamos, ¿no?, para cambiar una situación. Las leyes ayudan a generar prácticas de un tipo u otro y pueden volverse costumbre, es decir, pueden volverse parte del contexto que condiciona la vida cotidiana, digamos, ¿no? Eso requiere tiempo, requiere aceptación. Digamos, ese tipo de experiencias son las que vuelven a las leyes instituciones útiles para el conjunto, no simplemente para una facción. Y lo que está en discusión es si la reforma tal como está formulada va a dar lugar a una nueva institucionalidad en la vida de los partidos o no. Otro aspecto llamativo de la reforma es que no incorpora los modernos sistemas de participación, como la boleta única y el voto electrónico, y tampoco prohíbe las polémicas candidaturas testimoniales. En cambio, elimina las listas espejo, pero mantiene las confusas colectoras. La gran reforma del sistema electoral argentino es el cambio de sistema de boletas, que implicaría pasar del sistema de boletas múltiples al sistema de boleta única. Y esta ha sido justamente la discusión que el oficialismo no ha querido dar. Además, como el país no tiene aprobado su presupuesto, los partidos no tienen tope para sus gastos de campaña en pleno proceso electoral. Los partidos políticos no tienen fijado ningún tipo de tope máximo respecto de los gastos y las donaciones que pueden recibir. Y esto también va a generar un gran desequilibrio entre todos los que estén en competencia. Y hay poco acuerdo respecto de la letra chica de la reforma política, digamos, ¿no?, de todos los aspectos que tienen que ver con cómo se distribuyen los cargos, cómo se financian las internas, las oportunidades que crean para sectores minoritarios de las fuerzas políticas que pueden volverse como factores extorsivos sobre las mayorías. El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Desde la década del 90, su funcionamiento se ha ido debilitando hasta terminar en un problema de representatividad. La ley que estamos analizando, entre tantas virtudes que tiene, también tiende al fortalecimiento de los partidos políticos y no a su disgregación. La sociedad argentina defiende los valores de la democracia, pero en todos los sondeos de opinión muestra su desconfianza hacia los partidos. El sistema político está en baja desde el punto de vista de la credibilidad, no por esta ley, sino porque muchos partidos políticos y dirigentes políticos en particular han traicionado la confianza que el voto les ha dado en la gestión. Ha habido un retroceso en el proceso de institucionalización de los partidos políticos, que algunos pensamos que estaba funcionando bien en los años 80, a inicios del proceso democrático del 83, pero en realidad se fue desacelerando esa institucionalización. Los artificios electorales de corto plazo, las cerradas burocracias internas y la casi nula elaboración de proyectos desembocaron en partidos políticos ganados por el pragmatismo más crudo. Los partidos distribuyen el poder a través de negociaciones, reglas, competencia interna, y el Estado central
ha buscado maximizar su autonomía y su discrecionalidad. O sea, concentrar al máximo el poder y dilatar cualquier tipo de compromiso en el tiempo. Ahora hay que ver si eso puede seguir funcionando así en el futuro. La gente vota para una cosa y después quien asume su responsabilidad en el cargo termina siendo otro. Esto es lo que rompe la base de legitimación que tiene el proceso de representación pública y me parece que es lo que hay que hacer. Desde ahí se genera la confianza. Ninguna ley va a producir la confianza entre los votantes y los electos. No es el mejor sistema de partidos que tenemos, pero más que quejarnos creo que deberíamos avanzar hacia su fortalecimiento. Y en ese sentido sí apelo a la responsabilidad de cada una de las autoridades partidarias de todos los partidos políticos en Argentina. La reforma política del 2009 promete democratizar la representación, transparencia, equidad electoral. El 14 de agosto iniciará su camino, cuyo objetivo original nace distorsionado. Lo que hay que generar, en definitiva, es recuperar lo que hablábamos recién, la confianza entre el ciudadano y el elector. Pero esto no se hace sin una conducta ética, razonable, moral de los electos, de los que representamos. Si los que representamos no cumplimos con nuestras promesas de campaña, difícilmente esta representación pueda ejercerse. Y como toda obra humana, es perfectible y precisamente a partir de la experiencia que iremos acumulando desde la próxima primaria en adelante, se verán los aspectos mejores, las virtudes, se verán también defectos que seguramente los hay. Con el tiempo se podrá mejorar todavía esta legislación, que a mi juicio es muy buena. Lo que hace la transparencia y, digamos, es difícil, digamos, de poder medirlo porque, bueno, digamos, estamos hablando de candidaturas únicas dentro de las agrupaciones. En los últimos días hubo consultas entre legisladores, tanto del gobierno como de la oposición, sobre la posibilidad de suspender las primarias, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner las ratificó en Tucumán el 9 de julio. Creo que en esta ocasión me parece más difícil que se vayan a suspender porque hay ya una serie de mecanismos internos de las fuerzas políticas orientados a alentar a que se concreten las internas, ¿no? Aunque no haya competencia a nivel de las fórmulas presidenciales, sí va a haber competencia por las listas de legisladores. La experiencia, el hecho de su aplicación concreta nos irá indicando cuáles son sus mejores aspectos y cuáles sus defectos o sus aspectos más débiles, y en el futuro yo no descarto que pueda haber una adecuación a los tiempos o, insisto, alguna modificación que tienda a mejorar el propio mecanismo de la ley. Me parece que matar una ley antes de que sea implementada o pedir que se suspenda o se derogue es demasiado excesivo. En The American Commonwealth, James Price señala que los partidos políticos constituyen la primera esfera a partir de la cual la sociedad civil queda representada en los poderes del Estado. ¿Cuán leales y eficaces han sido los partidos a este principio? Entre la ley votada y su aplicación suelen abrirse brechas insuperables. El 14 de agosto habrá otra novedad. A cada partido se le ha asignado un color. Será el debut de los colores primarios. Bueno, ya hemos visto el informe de hoy, entonces solo nos queda agradecerles su presencia e invitarlos para la semana que viene a otra emisión de Factor Futuro.